hay un denominador común, y eso es que el Señor nos ha hecho, dice, sacerdotes. Ese momento en el que tú decides poner tu vida a los pies de Cristo, sucede eso. Tú te conviertes en ese real sacerdocio que dice la palabra. Lo que acabamos de leer se vuelve real en tu vida. ¿Lo crees? Eso somos nación santa, pueblo escogido, para predicar acerca de su luz. Pero ¿cuál es esa luz? Y quiero que leas conmigo en el libro de Levítico, capítulo 6, versos 12 y 13. Y escucha esto, y dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que, ¿quién dice? El sacerdote pondrá en la leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar. Y escucha esto: y no se apagará, dice el Señor. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y no quiero que nos enfoquemos, no quiero ponerme esta mañana muy teólogo, a hablar acerca de cuál es toda esta sombra, todo lo que hay detrás del sacerdocio y del sacrificio del holocausto, que es de lo que habla acá el capítulo 6 de Levítico. Pero quiero que nos enfoquemos en algo específico, y es que habla acerca de ese fuego, del fuego que tenía que permanecer, que era responsabilidad. Y quiero que te quede esa palabra resaltada, ponle un pincito ahí, porque era responsabilidad del sacerdote poner leña cada mañana, acomodarla, dice, quemar grosuras, pero sobre todo asegurarse que ese fuego no se apague. Y sabes, ese es el propósito esta mañana y de lo que quiero hablarte. Quiero que esta mañana plasmes en tu corazón cuál es el verdadero propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo puedes mantener ese fuego encendido, esa llama? Y no solo quiero hablar a aquellos que acaban de entregar su vida a Cristo, quiero hablarte a ti también, que llevas tiempo ya de conocer al Señor. ¿Cómo mantienes esa llama viva? ¿Cuál es el sacrificio que estás ofreciendo al Señor hoy por hoy? Porque recuerda, y dice, hay algo importante en esta palabra, y dice que es cada mañana. No es de lo que viviste hace 5, 10, 20, 30 años atrás, sino de tu sacrificio continuo, de la intención de tu corazón de servir a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu anhelo. Y quiero poner algo específico en tu corazón esta mañana, y es que ¿quién es el que enciende el fuego? Y sabes, en la palabra del Señor, siempre que se habla de fuego, es un símbolo del Espíritu Santo específicamente. Y esto que estamos viendo en el capítulo 6 de Levítico es precisamente eso. Era una tipificación del sacrificio que Cristo haría algún día para salvar tu vida y la mía. Pero también tenía que ver con cuál era el propósito para la vida de aquellos que se convertían y creían en Él. Y ese era de mantener el fuego continuo, encendido. Y el propósito que estaba ahí resaltado, recuerdas, que nunca jamás ese fuego se apague. Esa es la intención. Así que ese fuego del que habla la palabra, quiero que lo pongas en tu mente y corazón esta mañana, que es el fuego del Espíritu Santo de Dios, que es el que debe de arder en tu vida. Y sabes, ¿cómo podemos, cómo le hacemos? Yo quisiera hacer una pregunta esta mañana. Quiero ver manos levantadas, quiero ver más o menos, quiero sondear, quiero saber cuántos cristianos hay aquí que tal vez hayan recibido al Señor en su corazón hace de un año para atrás, más o menos de un año para atrás. Mire qué interesante, hay una persona por ahí. ¿Cuántas personas recibieron al Señor entre 5 a 10 años atrás aproximadamente? Hay más. Fíjense qué interesante se está poniendo el asunto. ¿Cuántos entregaron su vida al Señor hace 10 años o más a los pies de Cristo? La mayoría, veo manos levantadas.
La palabra del Señor dice en 1 Corintios 3:16 y lo hace como una pregunta, y dice que acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que cuando el Señor habla de un fuego en un altar, habla precisamente de que ese templo eres tú y ese fuego es el Espíritu Santo de Dios. De eso estaba hablando el Señor allá en Levítico. De eso, esa era la simbología que estaba ahí, y era precisamente para que entendiésemos cuál era el propósito del Señor. Y sabes que yo siempre, cuando escucho a algunos cristianos que ya tienen cierto tiempo de caminar con el Señor, escucho mucho, ¿verdad?, a cristianos que preguntan: ¿y cómo es esa llenura del Espíritu Santo? ¿Qué se siente? Yo nunca lo he sentido. Me dio mucha tristeza escuchar a un cristiano que tenía 15 años o más hace poco, y me decía que jamás había sentido en realidad que era que el Espíritu Santo lo tomara. Y sabes que el Espíritu Santo, cuando te toma, no es una manifestación física precisamente. Se manifiesta de esa forma, sí, porque tú eres un templo. Y cuando hay fuego, ¿qué pasa? Cuando lo pones sobre una llama, ¿qué sucede? Te quemas, te quema. Y así es el poder del Espíritu Santo. Es tan poderoso que mueve lo más profundo de tu ser. Pero es más que eso. Es una llama que está encendida continuamente en tu corazón. Y eso es lo que el Señor precisamente nos quiere enseñar. Él quiere enseñarte que Él es el fuego, Él es quien lo enciende. No eres tú, ni soy yo. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos un altar. Y sabes, cantamos un canto acá, una alabanza que dice que quiero ser un altar, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto de querer ser un altar? Querer ser un altar quiere decir que tú seas el lugar propicio, el lugar justo. Y quiero llevarte de regreso a ese recuerdo que yo tenía, porque yo recuerdo que el fuego ese que se mantenía ahí encendido, ¿verdad?, para que funcionara, para que siguiera, ¿qué tenían que pasar? Hay que ponerle más leña. Pero no solo eso, llega un momento en donde quizá está la leña pues demasiado ahogada ya. ¿Y qué sucede, verdad? Y por ahí miro a algunos hermanos cuando hemos tenido la oportunidad de compartir aquí, ¿verdad?, cuando hacemos el churrasquito y agarran lo que tengan en la mano, ¿verdad?, y empiezan a querer avivar el fuego, ¿verdad? Pues de eso se trata precisamente. Pero para que eso suceda, el fuego tiene que estar en un lugar propicio, en un lugar en donde pueda resguardarse, en donde no se apague, en donde tenga el propósito de cocinar, ¿verdad? En este caso, el propósito de poder de cumplir su función. Y quiero ser muy intencional con esto que quiero decirte ahora, porque no solo es que Dios quiera encender el fuego, sino que hay algo más, y esto tiene que ver también con cómo mantenemos esta llama viva, esta llama puesta en el lugar preciso. Y es que cuando hacemos de nuestra vida un altar para que more el Espíritu Santo en nuestro corazón, es ahí en donde está el lugar preciso. Y quiero que vayas conmigo al libro de Salmos, capítulo 26, verso 6. Y esto lo decía el salmista, esto lo decía David. Y si tú lees en todos los salmos, David hace una oración constantemente y dice: David, no apartes de mí tu rostro, no te olvides de mí constantemente. Constantemente David se está recordando a él mismo también y dice: oh alma mía. Si tú lees los salmos, está lleno de esa intención de David de querer ser él el altar perfecto. ¿Y qué dice la palabra acerca de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía muy claro cuál era su propósito como hombre en esta tierra, de ser el resguardo de esa llama del fuego del Espíritu de Dios. Y sabes, en el libro de Salmos capítulo 26 verso 6 dice David: lavaré en inocencia mis manos
y así andaré alrededor de, ¿qué dice? De tu altar, oh Jehová. Y no se trata de darte golpes de pecho. No se trata en realidad de estarte recordando constantemente de cuán pecador tú eres. Y sabes, Satanás pone esa trampa muchas veces, y es así como desanima al pueblo de Dios. Lo desanima poniendo las cosas que haces mal constantemente. Te desanima poniendo en tu corazón la trampa de que tú pienses de que nada tiene salida, de que todo está acabado, todo está arruinado, no sirves para nada, no tienes nada que ofrecer, y él destruye tu altar. Ese es el propósito del enemigo cuando dice que él está aquí para robar, matar y destruir. Lo que quiere destruir es tu vida. ¿Por qué? Porque él sabe precisamente que eso es lo único que el Señor quiere de ti. Él quiere hacer de ti y de mí un altar. Él quiere hacernos lo mejor para Él. Y sabes, ese altar, y hablo a aquellos cristianos que levantaron su mano con más de 10, 15 años de estar aquí. Si tú crees que tu altar no puede ser destruido, estás muy equivocado. Y quiero llevarte al primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 30. Y quiero ponerte un ejemplo claro de qué sucede cuando descuidamos el altar de nuestra vida, cuando permitimos que Satanás trabaje al punto de destruirnos y de botar ese espacio en donde la llama y el fuego del Espíritu Santo puede morar. Y quiero ponerte en contexto antes de que leamos esto en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 30. Acá estaba Elías frente a 450 profetas de Baal. Y acá, ¿qué pasaba? Estaban luchando por saber quién era el verdadero Dios. Y dice que los profetas de Elías pasaron desde la mañana hasta el mediodía tratando de hacer que el altar que habían creado, en donde habían puesto grosuras y carnes para que fuesen, para que subiesen a su Dios, pasaron hasta mediodía y no pasó absolutamente nada. Y luego Elías se levanta con la autoridad que le da el poder de Dios. Él se levanta con ese fuego en el corazón, sabiendo que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios lo puede todo. Pero antes de hacer la oración, antes de hacer el milagro, antes de invocar a Dios, hay algo muy interesante en el verso 30. Y lo puedes leer conmigo si tú quieres, y dice lo siguiente. De nuevo te repito, es en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 30. Dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y escucha esto: y reparó el altar del Señor que había sido derribado. ¿Cuántas almas, cuántas vidas? Dice el dicho común que caras vemos, pero intenciones no sabemos, ¿verdad? Y sé que quizá acá hayan incluso cristianos que han caminado en la fe por años, que quizá tu fe está siendo abatida, que quizá estás dudando si el Señor verdaderamente tiene un propósito para ti. Porque sí es posible que el altar sea derribado, y eso lo permitió el pueblo de Israel cuando permite que dioses paganos, que un fuego extraño, como dice la palabra también, porque cada vez que ellos adoraban a un Dios, ellos encendían un altar diferente y creaban un altar diferente. Pero acá habían hecho algo que era abominable para Dios. Ellos habían destruido el lugar en donde moraba el fuego perpetuo, aquel de Levítico, en donde había dicho que nunca jamás se apagará. Ellos habían permitido que ese fuego se apagara. Y luego Elías hace una oración poderosa, y el Señor, en su infinita gracia, misericordia, hace llover fuego del cielo, hace caer fuego. Y dice que ese fuego
cuando ya fue nuevamente restituido, dice que consumió no solo el altar y las grosuras, sino que incluso las piedras del altar y la zanja en donde corría agua, que había pedido que 3 vasijas de agua fuesen vaciadas ahí. Dice que el fuego lamió todo. Imagínate. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si tú y yo le pidiéramos al Señor que hiciera de nuestra vida el mejor altar que pueda haber? Y no importa qué tan destruido esté, si lo tienes bien construido, gloria a Dios. Date una palmada en la espalda y dale infinitas gracias al Señor que te tiene caminando en su gracia. Pero si eres alguien que empieza a caminar, y dice que cuando Elías estaba reconstruyendo el altar, él pide 12 piedras simbolizando a las 12 tribus y pone aquellas 12 piedras en orden. Si tú eres un cristiano que empieza a caminar en la fe y apenas estás poniendo la primera piedra, pídele a Dios que ese altar que tú construyas, que es tu vida, sea lo mejor que puedas darle a nuestro Dios. Pero más que eso, cuando el Señor te lleve en el caminar paso a paso, cuando hayas puesto las 12 piedras, cuando hayas puesto tu mejor sacrificio, cuando hayas puesto la leña, y si te atreves todavía como Elías a probar aún más y tirar agua sobre aquel altar, que el fuego que el Señor haga descender sobre ti y sobre tu altar sea uno que queme hasta lo que está alrededor. Le decía a Lili ahora que nos recibió, que estamos diseñados para impactar, y somos una generación que estamos diseñados para eso, mi hermano. Si usted no lo cree, solo vea lo que está pasando acá. Vea usted la tecnología, vea usted todo lo que hoy existe, todos los recursos que están a disposición para alabar a nuestro Dios. ¿Se imagina usted si cada uno de esos recursos lo pusiéramos a disposición de Dios? Si lo rindiéramos, ¿cuáles son sus dones? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué le ha dado el Señor a usted? ¿Qué es lo mejor? Tal vez es usted bueno cantando como los muchachos que subieron acá, ¿verdad? Tal vez usted toca un instrumento. Tal vez es usted una persona muy hospitalaria, una persona que es dada al amor a otros. Todo eso es lo que el Señor desea de nosotros. Pero no solo desea que lo demos, como decimos acá en Buen Chapín, del diente al labio, sino que el Señor quiere intención. El Señor quiere que impactemos con esto que hacemos, que tenga un propósito, y que ese propósito sea que cada acción, que cada cosa que pedimos al Señor, que cada vez que damos un paso, que cada vez que ponemos una piedra, ese altar se construya más y más, sea más fuerte, sea el lugar en donde aquel fuego está resguardado, en donde nada lo mueve, en donde nada lo apaga. Y cuando el fuego parece que ya pasó 10, 20 años, que tú ya lo atizaste, que tú ya hiciste, le pusiste leña, pero resulta que se está apagando, el Señor también te habla a ti y te dice: este es el momento para que tú entregues lo mejor también. No importa en qué paso estás, lo que importa es el altar que has construido para tu Señor. Lo que importa es qué tanto está ardiendo el fuego del Espíritu Santo de Dios en ese altar. Y lo más importante es qué tanto está siendo de luz para otros. Y quiero decirte que la Biblia habla alrededor de 354 veces acerca de altares, más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Pero cada vez que un siervo de Dios, un hombre que fue llamado al servicio de Dios, alcanzaba un logro, alcanzaba una meta, edificaba un altar. Quiero darte el ejemplo de Noé en el libro de Génesis capítulo 8 y verso 20, y dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque
el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Abraham dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí, que dice, un altar a Jehová, quien le había aparecido, en Génesis 12:7. Isaac dice en Génesis 26:25: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac, que dice, un pozo. Luego Jacob en Génesis 33:20 y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, esto es Dios, el Dios de Israel. Y Moisés dice, edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte. Éxodo 17:15. Altares. Para marcar en dónde iba a arder el fuego de Dios. Estamos llegando a una etapa, y lo creo con todo mi corazón, en donde esta iglesia está siendo llamada a ser un altar que arde y da luz a las naciones. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a grandes hombres de la fe en estos últimos días, y cada vez que los escucho mi corazón se enciende, porque son hermanos que llevan años caminando, pero cuando tú los escuchas hablar, cuando tú ves la pasión en sus ojos, cuando escuchas las pruebas que han tenido que atravesar, te estoy hablando de ancianos que presiden otras congregaciones, te estoy hablando de hermanos que han caminado en la fe desde que existe esta congregación, hablo específicamente de Verbo. Mi corazón se inunda de algo que yo no te puedo explicar, y debería de ser el deseo tuyo y mío de que el fuego en nuestro altar no solo esté lamiendo lo que está hacia afuera, como dice la palabra, ¿verdad? Que son esas llamas de fuego que salen, que encienden con luz todo el lugar. Ojalá así fuera nuestra vida, ojalá así sea nuestro altar, ojalá así edifiquemos lo que sea que estemos construyendo, lo que estés construyendo como altar en tu familia. Puedes hacer un altar en tu trabajo también. Puedes hacer un altar en cualquier lugar en donde el Señor te permite una plataforma para tú servir. Allí puedes levantar un altar y decir: Jehová Nisi, como dijo Moisés, tú eres mi estandarte, tú eres mi todo, Señor. Como dijo Abraham, aquí pondremos el altar y aquí haremos un pozo. De ahí ese pozo, ¿sabes? Es el pozo a donde llegó Jesús con la samaritana y le dijo: de aquí, de este pozo, de aquí tomaban nuestros padres. Y Jesucristo le dijo: si tú supieras quién te está hablando, me pedirías agua y te darían y brotarían como ríos de agua viva. Ese era el pozo en aquel altar. Imagínate, ¿qué podríamos hacer tú y yo? Dice la palabra del Señor que cosas mayores podemos hacer nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo crees? Cosas mayores. Imagínate qué podríamos lograr si permitiéramos que el fuego del Espíritu Santo ardiera con la llama más grande que tú puedes imaginar. Debemos cuidarlo, mis hermanos. Sabes que Pablo da un hermoso ejemplo en la primera carta a Timoteo. Y ya hemos predicado acerca de Pablo en esta congregación y hemos hablado de las vicisitudes que pasó Pablo. Fue apedreado, dado por muerto, viajó, lo echaron de ciudades, lo metieron preso, naufragó, una serie de cosas terribles. Pero él tenía claro el propósito y el fuego en su corazón. Y hay un discípulo que se llama Timoteo, y es por eso que esta carta se llama Timoteo. Y le escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, y le dice: no descuides, y lo voy a repetir, no
descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y en la segunda carta, eso quiere decir que ya le había escrito una y no le hizo caso. Y en la segunda carta le dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Te recuerdas qué dijo Noé cuando levantó el altar? ¿Qué dijo acerca del corazón del hombre? Que piensa en maldad desde su juventud. Y Pablo lo sabía. Timoteo era un joven discípulo, pudo haber vivido hace 2000 años atrás, pero con las mismas tentaciones de todos los jóvenes acá presentes, con las mismas luchas de todos los presentes, con los mismos retos, con el mismo deseo de dejar tirada la toalla, como decimos. ¿Para qué va a servir esto si esto solo me ha servido para llevar palo? Incluso en una de las cartas Pablo dice: ya Timoteo salió libre. Imagínate, preso junto con Pablo, era para lo único que había servido. Y Pablo lo sabe y le habla a Timoteo y le aconseja. Y ese consejo, mi hermano, retumba a 2000 años, a ti y a mí. No descuides, aviva. Eso dice el Señor Dios esta mañana. Que la llama del fuego de su Espíritu Santo no se apague en ti. Y si aún no le has conocido, si no has tenido la oportunidad de saber qué se siente que este fuego queme dentro de ti y que todas las cosas y males que te puedan estar sucediendo queden atrás, y tú prefieras estar ahí en el altar, frente al altar, como decía David en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que con inocencia llegues ahí. Si aún no le conoces de esa forma, le pido al Señor que sea Él quien encienda la llama, porque es el único que puede hacerlo. Y quiero que escuches esto: no es la responsabilidad de la iglesia, ni de los ancianos, ni de los líderes mantener viva la llama, mucho menos encenderla. Es una verdad que quiero que te lleves esta mañana. La responsabilidad no es de ninguno de nosotros. Seguramente nosotros podemos encaminarte y decirte: mira, así es, mira, aquí hay leña, mira, hasta el abanico te traigo para que lo avives. Todo eso lo podemos hacer. Pero hay uno solo que puede encender la llama en tu corazón, y ese es Cristo Jesús. Es el único que puede encenderla. Y si ya lo conoces y ya se encendió, y escucha qué interesante esto, porque utiliza la palabra avivar. Y tú no puedes avivar algo que está muerto. Hay una gran diferencia entre avivar y resucitar. Resucitar es que tú levantas nuevamente a la vida algo, pero avivar quiere decir que hay ahí todavía un puntito de luz al final, una chispa. Hay algo que todavía, si tú permites que el soplo del Espíritu Santo de Dios llegue a él, se enciende en fuego también, mi hermano. ¿Lo crees? Y yo quiero en esta hermosa mañana llevarte a cuál debe de ser el anhelo. Por eso el título de mi anhelo es: ¿qué debemos anhelar? Si aún no le conoces, permítele que Él encienda esa llama. Si tú ya has tenido un encuentro con el Señor,
ya has empezado a conocerle, ¿verdad? Pero aún todavía, como decía algún discípulo, que de oídas le habías oído. No descuides el don que el Señor tu Dios ha puesto en ti. Crea ese lugar en tu vida para que el espíritu y el fuego sea avivado, atizado. Y si eres un cristiano que ya ha pasado por la prueba, las luchas, si ha tenido un caminar victorioso incluso, y el Señor te ha permitido ver su gloria, aviva el fuego que está ahí. Y sabes que cada vez que la palabra del Señor aviva ese fuego en ti y en mí, nos convertimos en luz al mundo. Y ese debe de ser nuestro anhelo: convertir nuestra vida en un altar con un fuego tan encendido dentro de él, de la llama del Espíritu, que aquel fuego ilumina hacia afuera y se convierte en luz, la luz del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Eso nos llamó a ser. Nosotros somos sal y luz, dice la palabra. Dice la palabra del Señor que somos como esa luz, ¿verdad?, del mundo, que no se pone debajo de una cama, sino que se pone en lo alto, en una montaña, para que todo el mundo la vea. Ese debería de ser el tipo de altar que nuestra vida simboliza para Dios. Qué hermoso va a ser llegar a los pies de nuestro Dios algún día y poderle decir: Señor, mira, aquí está, con esta fuerza ardió mi llama, así le permití al Espíritu Santo habitar en mí, así fui luz al mundo, así di testimonio de ti. Ojalá esa sea nuestra plática con nuestro Dios cuando lleguemos delante del gran trono. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Juan, capítulo 1, de los versículos 5 al 7. Y es que, ¿qué pasa cuando ya hemos encendido esa llama? Cuando ya le hemos permitido al Espíritu Santo que more en nosotros. Ese mensaje se convierte en luz, precisamente. Y mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Amén, así es. Y el Señor es luz, el Señor es nuestra comunión. Dale tu mejor alabanza de palmas, porque eso es lo que pide el Señor también. El Señor pide lo mejor de ti. El Señor pide que seas esa luz. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, es inevitable, porque tú lo quieres anunciar al mundo. Ya no basta con ese momento que tú tienes con Dios. Tú quieres llevarlo. ¿Sabes? Por eso se llaman las buenas nuevas de salvación. Cuando tú tienes algo que es tan preciado, que quema, que tú quieres que alguien más lo tenga, tú lo llevas como una buena noticia. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y en esta mañana yo quiero que tú guardes en tu mente y corazón lo siguiente. Y es que la responsabilidad, como te lo dije a un inicio, y como dice la palabra, como lo decía desde el libro de Levítico, capítulo 6, verso 27, que esa llama no se apague. Pero recuerda esto: la responsabilidad es tuya y mía, de cada mañana. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Cada mañana darle lo mejor a nuestro Dios. Qué difícil, ¿sabes?
porque somos humanos y cometemos tantos errores. Hay tantas cosas que yo quisiera cambiar de hace un mes atrás, no digamos de hace 40 años para atrás. ¿Qué hay en tu corazón esta mañana? ¿Estás levantando tu altar como lo pide el Señor? ¿Estás dando lo mejor de ti? ¿Estás buscando las mejores piedras para edificarlo? Para que sea fuerte, para que aunque vengan vientos y aunque vengan lluvias, aunque lo quiera apagar el enemigo, tú estés dispuesto a hacer algo distinto por él. Hay 3 grandes enemigos del fuego en tu altar. Ellos son el mundo, que ofrece mentira, engaño, que un momento te tiene arriba, pero al próximo estás, como dicen muchos, tocando fondo. Otro es la carne, porque Pablo decía, con la iluminación del Espíritu Santo y esa llama ardiendo en su corazón, que lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Qué difícil. Ese es otro gran enemigo del fuego en tu altar. Y por supuesto el otro es el diablo, que como ya te lo dije, mata, roba y destruye. ¿Te recuerdas Elías? Elías encontró un altar destruido, y dice Elías ahí en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, cuando hace su oración, y perdón si me conmuevo, ahí hay 450 profetas de Baal. Él veía lo próspero que eran, lo mucho que habían logrado, y habían destruido el altar de Dios al punto que el pueblo se había olvidado. Pero le dice: pero de los profetas del Dios viviente solo yo he quedado. Y no sé si eso te conmueve o no, pero a mí me mueve la fibra más profunda de mi ser, porque pareciera a veces que así nos sentimos como cristianos, en donde trabajamos y en donde vivimos, en nuestro vecindario. Parece que somos los únicos cristianos y los únicos que quieren ser luz a los demás. Y no me la estoy tratando de llevar de la gran cosa, porque quizás ni siquiera nos miran así nuestros vecinos, ni nuestros compañeros de trabajo, ni mucho menos nuestra familia. Pero Jesús dice, y puedes ir conmigo a Romanos 8:35, que ni las puertas del infierno lo apagarán, ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Preparémonos. No sé qué pase mañana, ni mucho menos en 10 años. Yo no sé si tú miras las noticias y lo que está pasando en el mundo hoy por hoy. Y no estoy predicando de escatología, ni quiero poner miedo en tu corazón. No es esa la intención. Solo observa. Pero estamos llamados a tener vivo el fuego en nuestro corazón, a tal punto que cuando llegue hambre, persecución, tribulación, angustia, desnudez o espada, estemos preparados como el Señor lo manda. Continúa diciendo en los versículos 37 y 38: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo profundo, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale tu mejor ofrenda de palmas al Señor, si lo crees. Y quiero dejarte con esto. No importa, nuevamente, en qué etapa del camino vas. No importa si ya pusiste la primera o ya pusiste las 12 y ahora solo estás avivando. Es mi oración que el fuego del don de Dios del que habla Pablo a Timoteo, que aquel jovencito lo descubrió a temprana edad. Jóvenes, que ese don de Dios arda en tu altar hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.